Continuamos con noticias Globovisión Internacionales. Les acompaña José Enrique Robles y Trina Acevedo. Juntos estamos abordando hoy la situación en que enfrenta actualmente el presidente peruano Pedro Castillo. Pero para analizar un poco más esta situación, le damos la bienvenida a Oscar Díaz, analista internacional que nos acompaña desde Perú. Muy buenos días, Oscar. Buenos días, Trina, encantado. ¿Cómo está? Me gustaría preguntarle, además de cómo está, sino también quería preguntarle cómo es esta situación en la que se encuentra Pedro Castillo. Sabemos que son 6 investigaciones que están abiertas contra el mandatario, 5 de ellas durante su mandato. Una estaba abierta con respecto al plagio de su tesis, pero ¿cómo se encuentra esto? Además de que también están involucrados sus allegados e incluso sus familiares. Bueno, la situación está entrampada, muy compleja políticamente, pero entrampada en realidad. Básicamente porque a pesar de las 6 investigaciones fiscales que por primera vez en la historia del Perú tiene que enfrentar un presidente en ejercicio, lo cual es bastante serio y preocupante, en el plano netamente, digamos, político-procesal, por decirlo de alguna manera, a pesar de la alta desaprobación del presidente y demás, y a pesar de la inquina de la oposición, sobre todo de la derecha y la ultraderecha, al parecer no hay posibilidades reales de sacarlo, licenciarlo, vacarlo del cargo. Primero que la figura de la vacancia presidencial, que es básicamente lo único que podrían tomar, es la tan usada incapacidad moral permanente, que fue la que terminó usando el Congreso para vacar al presidente Martín Vizcarra. La verdad es que no se necesitan para eso 87 votos de los 130 y todo indica que hay máximo 78 votos a favor de esa figura. Entonces, después de eso, cualquier destitución presidencial pasa obligadamente, hay la figura de acusación constitucional por el Congreso y no habiendo los votos, es bastante compleja la situación. Entonces hay un entrampamiento entre estas acusaciones o estas investigaciones al presidente, su entorno, la oposición que critica, es casi una pelea de pulpos. Estimado Oscar, entonces, ¿cómo se genera ese entrampamiento? También considerando el rechazo rotundo de la población hacia el Congreso de Perú. Entonces, ¿qué salida podemos ver en los próximos meses, también teniendo en cuenta que ya el presidente sobrevivió a esta moción de vacancia hace algunos meses y esto impediría que pudiera quizás debatirse esta posibilidad? ¿Qué es lo que se está manejando en este momento? Entendiendo que también hemos vivido situaciones similares con otros presidentes y que se han visto salidas mucho más rápidas. Ya ha pasado un año también de escándalos, de señalamientos, y en esta oportunidad es Castillo quien sobrevive y sigue gobernando. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y me la hacen permanentemente. Yo soy analista político, pero todavía no soy quiromántico, no he entrado a la astrología, ¿no? Entonces, pero la verdad es que es muy complicado saber cómo. Yo tengo una teoría, ¿no? Una hipótesis de trabajo que es que Castillo terminará renunciando, pero con la condición previa de que sea la gente la que se manifieste en las calles y lo obligue a tal cosa, lo cual pasó, recordemos, con el gobierno fugaz de apenas 5 días del congresista Manuel Merino, que cuando vacaron al presidente Martín Vizcarra, el Congreso lo nombró a él para que fuera quien asumiera la presidencia y solo duró 5 días a sangre y fuego y tuvo que renunciar. Sus parlamentarios, su equipo ministerial duró 2 días. Entonces, por lo tanto, hay antecedentes. Esa renuncia, la renuncia obligada de PPK el 2018, la renuncia por fax de Fujimori en el año 2000. O sea que no es algo nuevo, ¿no? No es que yo estoy alucinando. Estoy basado en hechos reales de la historia peruana reciente y, por supuesto, en la historia latinoamericana, ¿no? Las renuncias en Argentina de Alfonsín y de la Rúa, en Bolivia de Sánchez de Lozada y Siles Suazo. O sea, no es nada nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque yo no veo cómo, hasta ahora por lo menos, el Congreso pueda juntar los votos que se necesitan para esta, ojo, figura forzada de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, que sigue siendo una figura
que permite, ¿no? Es suficientemente elástica para que permita que los parlamentarios le interpreten a su gusto, porque dicen los que generaron la norma que en realidad el espíritu de la ley era hablar de incapacidad, por no decir mental, que suena muy feo, era moral pero mental, o sea, una persona que tiene Alzheimer o algo y no puede ejercer la presidencia, pero esto se ha usado. Porque analicemos, José y Trina, si es que en el Perú y en el mundo hubiese la figura de si el presidente parece corrupto, lo sacamos, no habría presidencias pues que duren, no, ni 4 años, ni 6 años, ni 5, ¿me entienden? O sea, tenemos que cuidar la institucionalidad de la presidencia más allá de las personas. En esa situación estamos hoy, es muy complejo el futuro. Parte buena, y yo siempre lo digo, porque además manejo estos temas económicos, es que si uno ve los signos vitales económicos del Perú, no lo puede creer, dice, Dios mío, todas las empresas están presentando récords de utilidades, las reservas netas han crecido, los ingresos fiscales se han disparado, obviamente en buena parte gracias a la minería, pero hay un país que sigue funcionando con los problemas de todo país subdesarrollado o en vías de desarrollo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Era Oscar Díaz, analista internacional, acompañándonos desde Perú para analizar esta situación, esta tensión política que se vive en el poder peruano en este momento. Nuestro invitado especialista, gracias. Saludos hasta Lima. Gracias. Bueno, muy complicado entonces, como lo decía nuestro invitado Oscar, lo que se vive en el país, también con esta serie de renuncias. Vimos que renunció el ministro de Defensa, lo vamos a hablar en la próxima parte, también la renuncia probable que había del secretario de Gobierno o jefe de gabinete Aníbal Torres y después se revirtió. Entonces, bueno, una situación bastante complicada la que se vive en el país andino. Y además de eso, toda una situación también inédita, porque es primera vez que un mandatario peruano tiene 6 investigaciones abiertas en su contra. Y no solo eso, sino también es primera vez que allanan el poder, la sede de lo que es el poder en Perú. Y además de esto, tiene un 69% de desaprobación. También el Congreso incluso tiene más del 80% de desaprobación. Y se cree que un 60% de los encuestados de los sondeos de Ipsos no creen que el mandatario debe seguir en el poder. Esto es parte del contexto de lo que se vive en este momento en Perú, muy grave lo que veíamos y bueno, completando un poco lo que fue también lo que mencionábamos en este análisis, ¿no? Así es, vamos a hacer nuestra segunda pausa, a la vuelta revelamos otros detalles hoy en Noticias Globovisión Internacionales, abordamos por completo la situación política en Perú. Ya regresamos.